tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. El pasado 24 de octubre se celebró el Día de la ONU y para charlar sobre ello nos encontramos con el doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, Juan Pablo Prado, quien es también consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad de la propia ONU, a quien saludo con gusto. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Para empezar, doctor, ¿cuáles diría usted que son los principales logros de la ONU a 75 años de su creación? Bien, bueno, me parece que la ONU es sin duda el organismo internacional más importante, más trascendente del mundo en la historia, digamos, de la humanidad entera. Ciertamente es el organismo internacional de mayor y más amplia membresía, edad, el de más alto reconocimiento por parte de países, de otros organismos internacionales, de empresas, incluso de buena parte de la ciudadanía mundial. La ONU es, desde luego, el espacio multilateral en donde, de manera permanente, durante sus 75 años, los actores, los participantes se dedican, y el propio organismo se dedica a promover la paz y la seguridad internacional. Naciones Unidas trabaja para combatir la pobreza en el mundo, para fomentar el trabajo digno, la vivienda, la educación, la ciencia, la tecnología, la salud, hoy más importante que nunca, pero también otros temas como la cultura, la protección ambiental, la niñez, los refugiados, temas de género, derechos humanos, etcétera. Para concluir, básicamente señalar que desde mi punto de vista, pues además de que Naciones Unidas conduce a la cooperación internacional y al ámbito político diplomático global, es luego muy importante, digamos que la ONU ejerce como la entidad planetaria que dirige y coordina los esfuerzos de países, también empresas, gobiernos nacionales, locales, universidades como la nuestra, en lo que se llama, en lo que se denomina la Agenda Global del Desarrollo. Que como vimos, y expliqué previamente, es una premisa fundamental para promover paz y seguridad. Nos encontramos hoy, doctor, en un nuevo escenario mundial. Las fuerzas hegemónicas se han modificado. No todos los países, no todas las naciones, incluso miembros de esta organización, acatan los principios, las recomendaciones, los postulados de la ONU. ¿Cuáles considera que son los principales retos que tiene ahora la organización para cumplir su misión? Bien, una pregunta interesante, no fácil de responder. Pues creo que todos comprendemos que el contexto global actual es difícil, es complejo y en términos generales yo diría adverso respecto a los grandes retos que encara el mundo y obviamente la ONU como una instancia multilateral. Multilateral significa que lo constituyen múltiples partes y en este caso países y organismos. El contexto es difícil. Los nacionalismos, los procesos anti-integración como el Brexit, mecanismos que van en contra de la propia cooperación internacional, incluso en el momento actual de pandemia, pues son evidentes y recurrentes en nuestro mundo. Otro elemento importante, según la propia ONU, además de esta terrible pandemia que todos sufrimos y la desaceleración económica, desde hace años padecemos la peor, ¿sí?, la peor crisis humanitaria a nivel planetario desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, tenemos más de 70 millones de personas desplazadas por distintos motivos. ¿Cuáles son los retos internos de Naciones Unidas de cara a este escenario que dibujé? Bueno, ojo, a diferencia de lo que se piensa,
Naciones Unidas no es de ninguna manera un organismo internacional, digamos, único ni cuestionado, absolutamente unificado, ¿no? Por el contrario, como señalé, la familia de Naciones Unidas es el conjunto, en muchos casos es la suma de distintos organismos especializados, fondos, programas, consejos y demás instancias que le dan vida a Naciones Unidas. De ahí que uno de los retos, yo diría inconclusos de la ONU, es la necesaria, urgente coordinación, pues en materia de retos externos. Si bien la ONU es la suma de sus partes en muchos sentidos, no está del todo cohesionada, la ONU, y esto es muy importante, la ONU es lo que los miembros hacen del organismo. ¿Qué significa esto? Pues que la ONU por sí misma es incapaz de atender sus múltiples responsabilidades, sus compromisos establecidos en la Carta de San Francisco en el año 45. Y es que los países más fuertes, con mayor potencial y mayor responsabilidad para atender a la ONU, usualmente no la respaldan como debería. Doctor, frente a este panorama desafiante, caótico en ciertos aspectos que usted ha presentado, ¿no sería ya tiempo de que la ONU se reestructure en su funcionamiento y en sus alcances, que recobre capacidad de interlocución entre sus miembros y funcione de manera más eficiente? Sin duda, hay que recordar que la ONU trabaja básicamente con la misma dinámica, estructura, mismo diseño arquitectónico que se diseñó, que se estructuró, que se planteó durante la Segunda Guerra Mundial, al menos desde 1944. Hitler todavía vivía, se lo explico así a mis estudiantes. Hacemos en estas imágenes históricas a blanco y negro, en donde están Stalin, Eisenhower, Roosevelt, Churchill, planeando la nueva arquitectura de Naciones Unidas y del mundo. Pues de ese entonces al momento actual, es claro que el mundo, que la dinámica global han cambiado de manera radical. Dado que para que la ONU cambie, que los estatutos de la Carta de San Francisco cambien, eso debe ser avalado por los 5 miembros permanentes del Consejo. Al mismo tiempo, si uno no desea incluso que el tema se toque, no se aborda y ya está, a través del famoso poder de veto. Esto es antidemocrático en todos los sentidos. ¿Y por qué? Bueno, pues usualmente las grandes potencias suelen promover, digamos, el status quo, que las cosas no cambien, dado que ellos están bien posicionados en este caso, en Naciones Unidas, liderando al Consejo de Seguridad. Mi visión es que también la ONU no cambia lo suficiente por inercias internacionales, que pueden ser tremendas, muy densas, también por aspectos positivos de Naciones Unidas, que en muchos frentes lo hace bien, yo diría muy bien. Y no es fácil cambiar organismos internacionales o reformularlos, es más fácil mantenerlos como están. Para ello se requerirá que países clave, países fuertes o en ascenso, como la India, Argentina, pasa por momentos difíciles, bueno, Brasil, Indonesia, el propio México. Junto a potencias medias, pensemos en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los países nórdicos, junto con países en desarrollo, somos la mayoría. Podemos actuar de manera orquestada y motivar los cambios que Naciones Unidas requieren. Doctor Prado, mencionó usted a importantes mandatarios que participaron en los tiempos
en que se construyó esta organización, en que se creó la ONU. ¿No será también que en los actuales tiempos la falta de verdaderos estadistas al frente de los países, incluso los países más poderosos, con algunas excepciones, podríamos citar a Alemania quizá, pero la falta de estadistas no es también un obstáculo grande para llevar a cabo estos cambios que usted menciona? Desde luego que sí. Señalé previamente que la ONU es lo que los países miembros hacen del organismo, ¿cierto? Y en este sentido, pues vaya que urgen líderes y estadistas, en primer lugar a escala nacional, desde luego, pero también cuyos actos trasciendan, así como la globalización, que trasciendan de las, digamos, fronteras nacionales tradicionales. Siempre hay líderes que con ambición que pretenden este propósito, pero una de las características del mundo actual es precisamente la falta de líderes que tengan una visión más ambiciosa, que conjunten sus intereses nacionales, que los hagan compatibles con intereses globales. Pero para esto precisamente la ONU ofrece foros y escenarios para facilitar este tipo de actos y de presencias y de liderazgos. Uno de ellos es precisamente, y regreso, la Asamblea General. En la actual, la número 75, que por cierto se realizó por vez primera en línea por la pandemia, lo cual no es tan mala idea, porque de pronto cada año es, digamos, un desfile político, diplomático, a veces más caro y estridente respecto a lo que en realidad genera beneficio global. Pero en definitiva, la Asamblea General es el espacio privilegiado que el mundo y Naciones Unidas crean para posicionar por igual a los líderes del mundo. El escenario está puesto. El problema es que, como bien señalas, muchos presidentes, jefes de Estado no aprovechan el estrado. Aquí el problema es que, de nuevo, las relaciones verticales de poder, el bilateralismo, el poder de las grandes potencias suele estar por encima del multilateralismo. Es una constante en las relaciones internacionales y eso ata a Naciones Unidas para evitar, digamos, que salga a flote como un renovado organismo internacional que esté a la altura de tantos y tantos retos que tenemos. Yo creo que la ONU podría transformarse de menos a más. Por ejemplo, unificando distintos organismos especializados, son muchos, y algunos de ellos costosos. Dentro de la ONU hay empalmes, hay traslapes, también hay corrupción, hay incoherencia. Voy a señalar un ejemplo nada más. Los cascos azules de Naciones Unidas, todos los tenemos presentes, ¿no? Promueven la paz mundial. Está muy bien. Bueno, es un ente que en realidad está fuera de la Carta de Naciones Unidas. Es una estructura dinámica, adaptativa a problemas internacionales serios de paz y de seguridad. Pero este ente informal de Naciones Unidas recibe más recursos, más dinero, que la ONU en su conjunto. Entonces, vaya que se requiere una reforma de Naciones Unidas a fondo, pero digamos que para ellos se requiere la anuencia, otra vez, de los 5 grandes, y esa es una aspiración difícil de conseguir. Doctor Prado, antes de concluir esta charla, hace unos días el Premio Nobel de la Paz 2020 se anunció, fue para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Esto es una muestra de la fortaleza que en muchos campos aún tiene esta organización, ¿no es así? Sin duda, como señalé, la ONU tiene fortalezas y debilidades dependiendo del organismo, del tema en cuestión.
sobre este premio. Es un premio importante que valida, que posiciona a la ONU en lo general y a este organismo en lo particular, Programa Mundial de Alimentos, en el entorno complejo que señalé de enorme crisis humanitaria. Recordar que según estudios del propio programa, existen millones, cerca de 20 millones de personas que pasan por hambrunas. Esto es un retroceso importante respecto a alcances conseguidos poco tiempo atrás, y que lamentablemente frente a la crisis sanitaria y económica por la pandemia, coronavirus, va a aumentar. Por tanto, y en definitiva, este premio, por un lado, es reconocer este flanco importante de Naciones Unidas, y por otro lado, es reubicar al tema alimentario como de los más relevantes de la agenda global. Sin duda alguna que es así. Le agradezco, doctor Juan Pablo Prado, quien debo decir es también profesor investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por esta charla. ¿No? A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.